Misioneros del Señor, Mateo, la palabra de Dios, Mateo 10, del 5 al 15. Vamos a leerlo lentamente, pensando en lo que la palabra tiene para nosotros el día de hoy. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Como lo hemos venido repitiendo durante todas estas últimas semanas, el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como ¿qué? Como el rey Mesías. Cada evangelio nos presenta una faceta diferente de Jesús y Mateo nos presenta a Jesús como ¿quién? Como el rey Mesías, el rey prometido, el rey enviado por Dios, el ungido de Dios. Y aunque ciertamente Jesús es el rey Mesías, y aunque él pudo haber trabajado por sí mismo para salvar a la humanidad, y aunque él pudo haber usado a los ángeles para rescatar a la humanidad, ¿a quién usa? Nos usa a nosotros, hombres frágiles, débiles, vulnerables, rechazados. Y por lo tanto es un privilegio que Él nos use. Es un privilegio. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran la oportunidad de formar un equipo de fútbol con cualquier jugador que ustedes decidan, ¿a quién elegirían? ¿Me elegirían a mí? Si quieren perder, sí. Seguramente no escogerían a ninguno de los que está aquí. Yo no escogería a ninguno de los que está aquí para mi equipo de fútbol. ¿A quién escogería yo? A Cristiano, a Mbappé, a Messi, a ¿quién más? A Ronaldo. Los escogería a ellos. Y por más humildes que ustedes digan, no, pero es que hay que escoger a los débiles, a los que no saben fútbol, y es que lo más importante es jugar, no ganar. ¿Sí? ¿Sí? Eso no es lógico. Imagínense el Real Madrid o el Barcelona o el Nacional o el Medellín, lo que sea. Ay, voy a escoger a mis amiguitos que no juegan bien, pero como son muy cercanos a mí, yo no los escojo. Muy tonto el que los escoja. Muy tonto. ¿A quién escogería si tiene la oportunidad? Escoge a estas grandes estrellas del fútbol. Y sin embargo, eso no es lo que hace Jesús. Y por eso, nuevamente, es un privilegio. Porque Jesús nos está llamando a su equipo. A nosotros. Somos débiles, frágiles, vulnerables, muchas veces inútiles, rechazados. Somos don nadie. No somos nada. Antes, ¿qué hacemos con Jesús constantemente? Le traicionamos. Muchas veces le sacamos canas, digámoslo así. Somos tercos. Nos olvidamos de Él, le rechazamos. Cuando tenemos la oportunidad, en vez de seguirle a Él, seguimos este mundo. Y creemos que somos libres por hacerlo. Tenemos a Jesús como una carga, cuando Él es el que da la verdadera libertad. Este mundo no es libre. Aunque se diga que hay libertad, no hay libertad. Vayan a Estados Unidos.
Supuestamente hay libertad de expresión. Vayan, expresen todo lo que ustedes piensan. No hay libertad de expresión. Creemos en la libertad, pero no hay libertad en este mundo. Somos esclavos del pecado. Y creemos que somos libres. Ese es el mejor engaño del diablo. Hacernos creer que somos libres. Claro, soy libre porque yo cuando se me dé la gana me fumo mi bareto. Cuando a mí se me da la gana, me acuesto con las mujeres que yo quiera. Cuando a mí se me da la gana, gasto lo que yo quiera. Cuando la verdad es que eso es simplemente una maquinaria del sistema de este mundo para mantenernos esclavos. Eso es lo que el mundo está haciendo. Y nosotros creemos que somos libres. Creemos que somos muy empoderados. Cuando realmente solo Cristo puede darnos la verdadera libertad. Y por eso nuevamente tenemos este gran privilegio. Que nosotros siendo débiles, nosotros siendo lo que somos, Él nos llama y Él nos usa. Y por eso tenemos que estar agradecidos constantemente y corresponder a este privilegio. Tenemos que corresponder. ¿Cómo tenemos que corresponder? A medias, con mediocridad, con excelencia, con todo lo que somos. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Ama al Señor con todo, con todo. No es con 99%, con todo tu ser. Con todo hay que amarle a Él. Con todo lo que somos. Y por eso es tan importante esta etapa a la que hemos entrado ahora. Hasta el momento Jesús ha obrado solo. Él es quien ha predicado, Él es quien ha enseñado, Él es quien ha sanado, Él es quien ha echado fuera demonios. Pero ahora, cuando nosotros entramos en el capítulo 10, vemos que Jesús nos usa a nosotros, nos llama para usarnos. Sí, no nos gusta la palabra usar, sí, somos usados, somos instrumentos del Señor. Ay, pero es que esa palabra usar no me gusta. Sí, somos usados, somos objetos del Señor, usados por Él. Si nos dejamos usar por las empresas de este mundo. Para las empresas de este mundo, ¿ustedes qué son? ¿Qué soy yo? Un número. Una máquina más que cuando se desgaste, contrato a otra. Somos máquinas. Y a ellos sí les rendimos, ay, por favor, amada empresa Apple, Samsung, te adoro, te glorifico y para ti te doy todo mi dinero, todo mi esfuerzo y voy a gastar todo mi sueldo y toda mi energía para poder comprarme el último celular. A eso sí le gastamos y nos permitimos ser usados por esas empresas para que solo algunos pocos se enriquezcan. Pero cuando decimos somos usados por el Señor, no me gusta esa palabra. Sí, somos usados por el Señor. María era un instrumento del Señor. Todos los apóstoles, todos los profetas eran instrumentos del Señor. Y como tal se veían, por eso se llaman así siervos, esclavos del Señor. No nos gusta la palabra esclavo. Sí, somos esclavos del Señor. Somos esclavos del Señor. Y la palabra constantemente lo dice. Somos siervos, somos esclavos del Señor. Y hoy el Señor nos ha llamado a nosotros, a todos nosotros, y nos da esta misión. Y es un privilegio. Es un privilegio que Él nos use. Porque Él es el verdadero Rey de Reyes y el verdadero ¿qué? Señor de señores. Y tenemos que estar muy agradecidos, demasiado. Y tenemos que corresponder a este amor que Él ha derramado sobre nosotros. Con todo nuestro ser. Y así como somos llamados, también tenemos esta misión a la que se le dio a los discípulos. Vamos a leer del 5 hasta el 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cuál es la instrucción que Jesús le está dando? ¿Cuál es la misión que Jesús le está dando a los discípulos y por lo tanto también a nosotros? Vayan, vayan. Eso es, tenemos que ir. ¿Qué significa para nosotros ir? ¿Qué significó para los discípulos ir? Salir de nuestra comodidad,
y decir, Señor, guíame tú, llévame donde tú quieres que yo vaya. ¿Y dónde les dice Jesús que vayan? A todas las regiones de Israel, excepto a las regiones de ¿qué? Los samaritanos. No vayan por camino de gentiles ni a ciudad de samaritanos. Jesús está diciendo, yo soy xenofóbico, sean xenofóbicos, nunca se relacionen con gentiles ni samaritanos. No. Lo que está haciendo Jesús. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que entender es que los samaritanos son un pueblo, ¿cierto? Son un pueblo que no tiene una buena relación con los judíos, ¿cierto? No tiene una buena relación con los judíos porque, digámoslo de esa manera, ellos quieren hacer las cosas a su manera y los judíos piensan que es a su manera, ¿cierto? Entonces son, digámoslo, enemigos. Y para los judíos, ellos son gentiles. ¿Sí? Luego podemos ahondar más en eso. Pero lo que tenemos que entender es que es simplemente un pueblo que en sí es israelita, pero que para los judíos ellos se paganizaron, digámoslo así, ellos se torcieron, son voltearepas, como dirían acá, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender aquí es que Jesús le está diciendo, no vayan por camino de gentiles, ni vayan a ciudades samaritanas. ¿Será que Jesús no quiere que el evangelio llegue a los samaritanos o a los gentiles? Él sí lo anhela. Pero lo que él está haciendo aquí en este momento es, digámoslo, enfocar, digamos, la acción de los apóstoles a esta región de Israel. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque la palabra muy claramente nos dice que para el juicio primeramente es para quién, para la casa, para los judíos, pero así también la salvación. Entonces vamos a buscar Romanos 1:16. Luego podemos, porque sí es muy importante eso, estudiar la historia de ese intermedio que hay entre Malaquías y Mateo, digámoslo así, porque nos permite entender todo el contexto de toda esta multitud de personas que aparecen, los samaritanos, que los fariseos, que los esenios, todo eso lo entendemos al estudiar, digamos, ese tiempo intertestamentario. Romanos 1:16, ¿quién lo lee, porfa? Rubén. ¿Ya están todos listos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos que primero es el judío y luego ¿quién? El griego. Entonces, Jesús está concentrando, digamos, esta misión a esta región de Israel para luego llevarla a todos los gentiles. Va a llegar el momento en el que va a llegar a todos los gentiles. Pero la razón más importante es que Jesús está creando un momentum, que es un momentum, es decir, está creando el ambiente. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se levante en contra de él y finalmente él ¿qué? Muera crucificado. Si él se pone a llevar el evangelio a todas partes, puede que, digámoslo así, lo lleven a otra parte o no se cree el momento para que los fariseos luego digan crucifíquenlo, crucifíquenlo. No, él tiene que crear ese momento para que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, por eso es que Jesús dice, no vayan a tierra de gentiles. Pero cuando nosotros vemos en Hechos, ya sí está el mandamiento, vayan a todas las naciones. Vayan a todas las naciones. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos nosotros poner en práctica eso? Porque de pronto aquí vemos el texto y dice, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo así? Entonces voy y solo voy a Israel y solo les predico a ellos, que tanto lo necesitan en este momento. ¿Será que voy y les predico? No, a eso no se refiere la palabra. Poniéndolo en práctica para nosotros, porque nosotros también estamos llamados a ir, podríamos verlo de esta manera, y es que ciertamente el Señor puede que nos envíe a cada uno de nosotros a diferentes ciudades, que nos mande a diferentes países. Y muy bueno, ojalá de aquí salieran muchos misioneros que vayan a otros países. Hay mucha gente necesitada en este país. Hay mucha gente necesitada en otros países. Mucha gente. En Corea la gente está hambrienta.
En China la gente está hambrienta del Evangelio. En todo el mundo la gente está hambrienta del Evangelio. Incluso en países donde supuestamente hay cristianismo, están hambrientos de un verdadero Evangelio. En Estados Unidos, en Europa, están hambrientos de un verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha corrompido el Evangelio. Entonces la gente está cansada ya y por eso las personas se salen de la iglesia, porque lo único que hacen las iglesias es ¿qué? Siempre, sí, plata, 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 plata. Y eso no es el Evangelio, en eso no consiste el Evangelio. Y la gente está agotada, agobiada por esto. Y muy bueno que seamos enviados nosotros. Pero cuando yo veo esta palabra, creo que la invitación para cada uno de nosotros es, bueno, está muy bien, puede que en algún momento ustedes vayan a China, a Corea, al África, qué bueno ir al África a evangelizar. De hecho, tenemos un pastor conocido en Nueva York, me dijo, ay, necesitamos gente que hable español, porque a los que evangelizamos hay muchos latinos y yo no hablo español. Muy fácil, yo les digo, no, saben que en Gozo Santo hay tantas personas, se las envío y yo sé que el pastor, como es muy querido, yo les doy la comida, solo traigan los calzoncillos, seguramente lo hace, pero, yo les pregunto, ¿de qué me sirve yo estar soñando en lo que está allá cuando no soy consciente de lo que está aquí? Primeramente tengo que estar consciente de lo que yo tengo a mi alrededor. El primer lugar donde yo debo ser misionero no es que en China, que en Corea, que en Estados Unidos. Porque mucha gente piensa que cuando se monte al avión, se ponga el cinturón, ahí mismo se van a convertir en llenos del Espíritu Santo, misioneros. No, no. Cuando lleguen a esos países se van a dar cuenta, uy, me hubiera entrenado mejor, hubiera estudiado más la palabra. De hecho, mientras más en los países más subdesarrollados es más fácil llevar la palabra. Pero cuando ustedes van yendo a Estados Unidos o a Europa o a Corea, países que donde se estudia mucho, ustedes tratan de hacer apología, es decir, evangelización, defensa de la fe, y se van a dar cuenta que hay un muro muy alto contra los cuales ustedes no pueden decir simplemente, pero es que la Biblia lo dice. Es que para el ateo eso no es palabra de Dios y ese no va a ser su argumento. Entonces, tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que aprender apología, aprender todas estas herramientas para llevar la palabra. Y es desde aquí. Y es empezando desde nuestros hogares. Estamos siendo misioneros para nuestros hijos. Estamos siendo misioneros para nuestros cónyuges, para nuestra familia. Estamos siendo luz y sal para ellos, para nuestros amigos. Estamos transformando sus vidas a través de nuestro testimonio. Cuando vemos que se sulfuran, ¿qué les decimos? Sí, ¿sabes qué? El otro tiene toda la culpa. Sí, es muy fácil decirlo. Es más fácil decir, pero ¿qué tal si perdonamos? Como dice don Ramón, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Tiene toda la razón. Pero nosotros, ¿qué? Sí, hay que vengarse, hay que vengarse. Y eso es lo que nos muestra, y ese es el lugar donde tenemos que empezar a trabajar, en nuestros hogares, alrededor de nuestros amigos, en nuestro puesto de trabajo. Porque estamos pensando en otros países. Cuando Colombia hay tanta gente que necesita el evangelio. Tanta gente. Este año empezó muy mal para Colombia y también para Corea. Pero empezó muy mal para Colombia. Tanta violencia que se ve hoy en el país. Todos han escuchado las noticias, ¿cierto? Lo que está pasando allá en norte de Santander. Lamentablemente. Y podemos poner nuestra esperanza o podemos criticar al gobierno, lo que sea. Podemos hacer una de las dos, o poner nuestra esperanza, si Petro va a cambiar todo, o es que Petro no hizo nada. Podemos tener esas dos, y claro, hay que tener un pensamiento político y cada uno tiene su corriente política y eso está bien y yo con eso no me meto. Pero a la final tenemos que entender, yo puedo criticar, yo puedo poner mi esperanza en el gobierno, pero a la final ellos no van a ser la solución. ¿Quién es la verdadera solución? Jesucristo, aquel que transforma desde el interior,
Y si a mí no me duele, primeramente, el alma de la gente, olvídense. ¿Ustedes cómo se sentirían si yo les digo, ¿saben qué? Para no decir una grosería, Colombia es un popó. Gas Colombia. Todos ahí se levantan. ¿Cómo así, ministro? Ay, Antioquia, no, gas. Los colombianos son nacionalistas. Los antioqueños son muy regionalistas. Pero yo les pregunto, eso es hipocresía. Si a mí no me duele realmente las personas que hacen parte de mi ciudad, si no me duele la gente que hace parte de mi departamento, si no me duele el alma perdida de aquellos colombianos, ¿realmente yo soy nacionalista? ¿Realmente yo quiero lo mejor para el país? No, es hipocresía, es hipocresía. Yo tengo que tener dolor por las almas y a eso nos invita Jesús. ¿Para qué van a ir a otros países? No, primero concéntrense en dónde están. Yo cómo transformo la vida del que me rodea. Y claro, de pronto nos podemos sentir muy abrumados. ¿Yo cómo voy a transformar toda esta ciudad? Y claro, ninguno aquí puede transformar toda la ciudad. Uno solo, no. Y por eso es que tenemos que empezar uno por uno. Pónganse el reto. Empiecen uno por uno. Pónganse el reto, digamos, pongan en la alarma, no sé, 3:16 para conmemorar Juan 3:16. 3:16 de la tarde, para que no se enojen conmigo cuando el alarma suene a las 3:16 de la mañana. 3:16 pongo una alarma, 3:16. Cada vez que suene esa alarma, voy a orar por fulano. Señor, por favor, abre tú el corazón. Señor, abre tú el terreno. Señor, dame la oportunidad para hablar. Esa es la forma. Esa es la forma que tenemos que usar. Señor, transforma el corazón de esta persona. Señor, úsame en mi trabajo para llevar tu evangelio. Qué diferentes serían nuestros trabajos, nuestras familias, si hiciéramos eso. Seamos verdaderos nacionalistas. Si amamos realmente Antioquia, Antioquia Soberana, Antioquia Federal, ¿cómo es que llama? Antioquia Federal. Primero empiecen a orar por Antioquia. Empiecen a orar por cada uno de los ciudadanos de este departamento. Empiecen a orar por los colombianos. ¿De qué sirve criticar a los gobernantes? Ellos no van a lograr nada. El cambio no está en ellos. Ellos usan la misma corrupción. La misma corrupción. Todos. Los anteriores y este. La misma corrupción. ¿Por qué? Porque todo se maneja con plata. Y poner nuestra esperanza ahí, no. ¿Dónde está nuestra esperanza? En Cristo. Y Él es el único que puede transformar el corazón. Y como vimos la semana pasada, transformar el corazón de dos enemigos. ¿Quiénes eran? Mateo y quién más. Mateo y quién más, yo se los dije. Aquí, versículo 4. Simón el cananista, ¿cierto? ¿Quién era Simón el cananista? ¿Qué significa cananista? Alguien celoso. Mateo, ¿quién es? Un traicionero, un publicano. ¿Qué ejemplo les di? Es como si un uribista y un petrista, uno del Nacional, uno del Medellín, un ucraniano, un ruso, un palestino y un israelita se sentaran a la mesa a comer. Riéndose. Y eso es lo que puede hacer el poder de Cristo. Sentarnos, a pesar de tener muchas formas de ver el mundo, sentarnos y entender, es que solo hay un rey, solo hay una esperanza. Y eso es lo que nos une, no un partido político, no una denominación, no una iglesia, no un pastor, sino Cristo, solo Cristo. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Y aquí, de pronto no lo dice aquí, pero es muy importante anotarlo. Es muy importante anotarlo. Cuando nos vamos a buscar en ese momento, vamos a mejor a Marcos 6, Marcos 6. Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos ¿de qué? De 2 en 2. Esto es muy importante y por eso quise que lo tratáramos. De 2 en 2.
Obviamente hay momentos en los que, digamos, yo estoy en mi empresa y yo no puedo decirle, hey, ministro, me acompaña a evangelizar, ¿cierto? De pronto no es tan fácil, pero en la medida de lo posible, cuando ustedes vayan con el objetivo claro, voy a evangelizar, voy a visitar a alguien, siempre a dos, siempre a dos. Esto es algo muy práctico y muy sabio por parte de Jesús. ¿Por qué? Porque los dos se complementan, los dos se apoyan. Hey, yo creo que eso que dijiste no es tan correcto. Puede pasar, puede pasar. Ay, ¿cómo es que es ese pasaje? Mira, es este. Puede pasar. Pero ante todo, también es aplicar la sabiduría. Aplicar la sabiduría. Yo por eso les he dicho tanto a los hombres cuando vayan a evangelizar, no van a ir a evangelizar solos a una mujer. Mucho cuidado con eso. De la iglesia nunca voy a decirles, vaya, evangelice solo usted a esta hermana, jamás. Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos en un mundo muy puerco. Como dicen, el diablo es que puerco. El diablo es puerco y uno nunca sabe. Tenemos que tener cuidado con eso. Y por eso siempre de dos en dos, en lugares públicos, donde la gente pueda ver lo que están haciendo. Tenemos que tener mucha sabiduría. Y por eso Jesús envía de dos en dos, para que realmente nos acompañemos, nos guardemos, listo. Y sobre todo, si tengan mucho cuidado cuando estén evangelizando, digamos, una persona mayor a alguien más joven, cuando un hombre a una mujer a un hombre. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas y tener mucha sabiduría, listo, porque puede que ustedes estén haciendo algo bueno, pero también hay muchas lenguas chismosas. Ay, si viste a estos dos, y puede que están estudiando la palabra. Hay que tener mucho cuidado. Ay, pero a mí no me importa lo que piensen los demás. Eso no es lo que dicen las escrituras. Hay que ser sabios también con los que nos rodean, cuidarlos, protegerlos. Listo. Entonces, tenemos que esta misión de llevar el evangelio. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Vamos a ver Romanos 10:14, que este pasaje, apréndanselo de memoria. Casi que apréndanselo de memoria. Romanos 10:14, 15. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿cuánto gastan las mujeres y los hombres también ya en pedicure? ¿Cuánto gastan generalmente? ¿Cuánto vale un tratamiento de pedicure? O una, ¿cómo se le dice? Terapia, no sé. Un spa de pedicure. ¿Cuánto se gasta? Es mejor no decir el precio, listo. Listo, diga. Y, la, y los hombres y las mujeres ya, porque a mí me parece muy gracioso cuando paso en un centro comercial y hay hombres como así. Pero bueno, eso ya es gusto, y entre gustos no hay disgusto. Pero, eh, pero, ¿quién nos está diciendo? Esas personas gastan mucho dinero para que sus pies se vean hermosos, pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo son hermosos los pies? ¿Cómo son hermosos los pies? Llevando la palabra del Señor. Tenemos que llevar la palabra. Todos tenemos ese llamado y todos tenemos esa misión. Llevar la palabra. ¿Dónde primeramente? A los que están cerca de nosotros. A los que están cerca. Y luego, si yo veo que son muy juiciosos aquí, yo le digo, pastor en Nueva York, pastor, por favor me recibe a estos dos, a estos tres, a estos cuatro, y me los mantiene por allá un rato y me los entrena. Yo sé que me los recibe. Pero primero hay que empezar aquí. Listo. Mi papá, cuando estaba en el servicio militar, él me contó. Me dice que él conocía a alguien que se mantenía muy solo, pero que era cristiano. Y él, un día que nos estaba contando de este hombre que era cristiano, mi papá decía, pero él nunca nos evangelizó. Él nunca nos evangelizó. Él decía, mi papá decía como que, qué rabia que nunca nos evangelizó. Obviamente, gracias al Señor que ya, pero qué rabia que nunca nos evangelizó.
dijo él. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de ustedes van a tener amigos que van a estar enojados con ustedes cuando estén en el infierno ya? Ay, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me evangelizaste? No pues que eras mi amigo, no pues que me amaban mucho, no pues que todo bien. Realmente tenemos, ese es el mejor regalo que podemos llevar. Listo, vamos a Mateo. Mateo 10, 7. Mateo 10, 7, 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, tenemos que recordar esa palabra que tratamos, creo que hace 2 semanas, la palabra compasión. Compasión. Y aquí esto que nos está hablando, que nos está diciendo Jesús, este mandamiento, vayan y prediquen, sanen, limpien, resuciten, echen fuera demonios. Eso es simplemente, ¿cómo? Compasión. Eso es tener compasión. Y la compasión nos llama a ver a este hombre como un ser integral, como un ser completo, un ser holístico. Que tenemos que realmente buscar lo mejor en todas las áreas de su vida, pero principalmente ¿cuál? Espiritual. Y por eso Jesús no dice, vayan y háganle masajes, vayan y háblenles bonito. No, vayan y háblenles acerca de qué? Del reino de los cielos. ¿Quién es el reino de los cielos? Jesús. Háblenle acerca de Jesús. Tenemos que llevar a Jesús. Y miren que Jesús muy claramente está diciendo, tenemos que hablar, predicar y enseñar. No es simplemente decir, bueno, yo me voy a comportar muy bien y cuando me pregunte, ahí sí le voy a decir que soy cristiano. Eso no funciona así. Es que yo vaya y abra mi boca y le diga, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Simplemente, vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios. ¿Quién es un verdadero pastor? Es aquel que les va a decir esto. No es aquel que les va a decir cómo tener un buen matrimonio, cómo ser felices en este universo, cómo lograr lo que tú anhelas. Eso no es un buen pastor. Un buen pastor no es aquel que siempre los está sobando. Un buen pastor es el que enseña la palabra y nos dirige a Jesús, al verdadero y único pastor. Y por eso es mi labor y es donde yo más me quiero concentrar. En llevarles la palabra, dirigirlos a Jesús. Y por eso les dije, las puertas están abiertas. Si están cansados de escuchar acerca de Jesús, hay muchas iglesias de la prosperidad que pueden visitar. Allá les van a tratar muy bien, muy bonito y se van a sentir muy bien. Aquí yo los quiero llevar a Jesús. Y Jesús nos lleva primero al arrepentimiento, pero también al gozo de ser usados por Él. A la verdadera libertad. A la verdadera libertad. ¿Cuántas veces han escuchado aquí? No hagas, no hagas, no hagas, haz. Aquí no hablamos de eso, porque eso es la ley. Nosotros somos libres de la ley y hemos entrado al Evangelio, a la verdad, a la vida, a Cristo. Y Él ya pone la ley en nuestros corazones. Él pone su ley para que no seamos movidos por el miedo, sino ¿por qué? Por el amor. Listo. Entonces, todos aquí hemos recibido este llamado. Tenemos que llevar la palabra. Tenemos que predicar y para eso tenemos que formarnos. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que esforzarnos y leer esto. Yo ya les dije, el reto de este año ojalá sea no ganar más plata. Que el reto de este año sea al menos leerse esto una vez. Este libro que es tan corto, realmente es muy corto. La mayoría de libros, se los dije, se pueden leer en un solo día y en menos de un día. Pero es simplemente pereza. Pónganse el reto. Este año voy a leer la Biblia, al menos una vez. Aunque realmente daría para más de una vez. Pero pónganse el reto, léanlo una vez. Estudien la palabra. No entendí, sigo adelante. Y es la manera en que yo voy entendiendo qué me dice la palabra y el Señor me va hablando. Pónganse el reto. Pero es que yo no entendió Reina Valera. Hay muchas otras versiones. Busquen Nueva Traducción Viviente. Es una versión muy actual y muy, digamos, muy amena para leer. No habla de fuisteis, visteis, no, nada de eso.
sí, algo más cercano, sino que realmente tenemos que leer las escrituras y conocerlo más. ¿Listo? Vamos a Mateo 10 otra vez. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Listo? Entonces, esto va conectado con lo anterior. Jesús dice aquí, de gracia recibiste, dad de gracia. Lamentablemente, la realidad en la que vivimos es que muchos pastores, muchos misioneros, se tratan de enriquecer por medio de las iglesias. ¿Listo? Y eso es una realidad muy triste. Están buscando llenar sus bolsillos de dinero, solo para ellos. Están pensando solo en ellos, no en llevar la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con estos pastores, con estos maestros. Pero al mismo tiempo, yo sé que el corazón del hombre, por eso es que a mí casi no me gusta que me digan ministro, ministro, ministro. Yo prefiero que me digan down. Y muchos me preguntan, down, ¿y por qué no te gusta que te diga ministro o pastor o líder o lo que sea? ¿Por qué? Porque es que los títulos, primero que todo en la palabra, nosotros no vemos tanto de títulos, sino algo como esa hermandad. Y segundo, el problema de los títulos es que todos somos vulnerables a que los títulos, ¿qué hace con el corazón? Como yo soy el ministro, como yo soy el pastor, como yo soy el líder. Con eso tenemos que tener mucho cuidado. Y yo me cuido. Uno tiene que ser sabio. Es que uno tiene que conocerse a sí mismo. Por eso es que, digamos, una persona que sufre de adicción a la pornografía, yo no la voy a decir, hey, ¿qué tal si vas y le predicas la palabra de esas prostitutas? ¿Cierto? Es ilógico que yo haga eso. Uno tiene que saber en qué es fuerte y tiene que saber en qué es débil. Y todos como seres humanos somos débiles ante el poder. ¿Listo? Entonces, por eso esta palabra es tan importante. Cuando ustedes aprendan la palabra y enseñen, muchos de ustedes de pronto van a tener la tentación. ¿Qué tal si cobro por enseñar? ¿Qué tal si cobro por enseñar? Porque ocurre. En Corea hay muchas iglesias donde el pastor visita a los miembros, él da la enseñanza y luego es como que, obviamente no hace así, pero sí está esperando su ofrenda. Miren que yo vine hasta aquí, dame la ofrenda. Y ninguno puede decir que yo he ido a su casa y luego le hago la ofrenda. De pronto un juguito, sí. Solo un juguito. Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado de esos pastores, pero también de nosotros. Y entender que el evangelio es de gracia. Ahora, la palabra sí dice que nosotros como iglesia tenemos que cuidar a aquellos que entregan su vida por la iglesia. Eso sí es muy claro, ¿cierto? Pero lo que el pastor tiene que tener siempre claro, y ustedes como iglesia lo deben tener claro, no es para enriquecimiento de un pastor, sino que es para su manutención, digámoslo así. ¿Listo? Y lo dice muy claro la palabra y luego lo podemos ver si quieren. Vamos a Mateo 10, 7, 9, nuevamente leamos. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Eso también hace parte. Miren que dice, el obrero es digno de su alimento. El que trabaja para el evangelio es digno de su alimento, pero no para enriquecimiento. ¿Listo? Que es muy diferente. En Corea, cuando ustedes van a seminarios para aprender cómo ser misioneros, ponen este reto a los estudiantes. Digamos que los hacen. Aquí de pronto en Colombia es un poquito difícil, pero les dicen, usted va a ir desde Medellín hasta Bogotá solo con la ropa. Usted busca su transporte, usted busca su comida, no va a llevar ni oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, no van a llevar mochila, no van a llevar ropa, no van a llevar calzado, no van a llevar bordón, no van a llevar nada. Esto es un entrenamiento, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la gente empiece a aprender la dependencia del Señor. Qué bacano poder decir en Colombia, digamos que se organice el país, digamos que, Joan, te vas a ir desde Medellín hasta al Amazonas caminando con tus medios y no vamos a dar nada, ¿cierto? Nos vemos allá.
¿cierto? Y es el entrenamiento de los jóvenes. Y cuando uno escucha a los jóvenes, uno como que se llena de mucho gozo, porque los jóvenes dicen, uy, yo vi la mano del Señor. Donde yo llegaba, siempre había una iglesia, un cristiano que me abría las puertas para que yo durmiera, para que yo comiera. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús les está diciendo, dependan del Señor. Ustedes tienen su confianza y todos nosotros tenemos nuestra confianza. Nosotros creemos, ¿quién es el que más ama el dinero, el rico o el pobre? Ambos. Ambos. El rico porque está en ese círculo vicioso y el pobre porque dice, cuando yo tenga riqueza, seré feliz. Los dos aman la riqueza. Pero Jesús, ¿qué está diciendo? No ponga su confianza ni en la riqueza. No pongan su confianza en lo que ustedes tienen, en sus maletas. No pongan su confianza en lo suyo. Pongan su confianza en quién. Únicamente en el Señor. Él es quien va a proveer. Y seguramente los que han sido juiciosos durante el año de llevar la palabra, se habrán dado cuenta de la fidelidad y la provisión del Señor. Él es fiel. Él provee para aquellos que están dispuestos a servirle a Él. Él dispone. Yo les he contado muchas veces cuántas veces yo estando estudiando teología, la maestría allí en Corea, y muchas veces, ay, qué bueno unas pizzas. Y yo no le decía a nadie. Y un compañero, Down, te invito a pizza. Ay, qué bueno unas mandarinas en la puerta. Mandarinas. Down, tome mandarinas. Y yo no le decía a nadie. ¿Será que la gente allá tiene la capacidad de leer la mente? No. ¿Quién sí tiene la capacidad de leer incluso los detalles más pequeños, los anhelos más parece superficiales? ¿Quién nos mima si estamos dispuestos a servirle a Él? El Señor. Entonces sean inteligentes, sean sabios. Si ustedes quieren que esta vida realmente ver cómo su vida realmente tiene riquezas, pero no hablo de dinero, riquezas en gozo, en alegría, sirvan al Señor, sirvan al Señor. Y van a ver su mano y el Señor en su momento los va a enviar a muchos países. Y el Señor en su momento va a proveer lo que ustedes necesiten. Y el Señor en su momento va a darle incluso, ay, es que yo quiero una chocolatina Ferrero Rocher, lo que sea. Va a estar en su puerta. Va a estar en su puerta. Y es el Señor quien provee. Pero tenemos que disponernos para Él. Y yo lo he visto. Yo no les estoy mintiendo. Tantas veces. Tantas veces, yo muchas veces aquí mientras predico, no, luego de predicar, que uno siempre tiene hambre, ay, qué rico arroz chino. Y luego llega Sara, opa, comemos arroz chino. Y ella me invita. Ahorita, luego del culto, cada uno en su mente, de pronto Sara. Pero sí es decir, Señor, yo quiero esto. Y el Señor provee. El Señor provee. Veamos lo que nos dice aquí. No, perdón, es 22:35. Estaba mal anotado aquí, perdón. Lucas 22:35. Y a ellos digo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. No les faltó nada. El Señor es quien provee. Y aquí yo quiero invitarlos también. Tenemos que ser una iglesia que dé, pero también una iglesia que aprenda a recibir. Muchas veces somos muy orgullosos. Todos. Yo también soy muy orgulloso para eso. Mi papá siempre nos enseñó a nosotros, uno tiene que darle el que no sea capaz de devolverle a uno. ¿Cierto? Dice mi papá. Pero nosotros también, cada uno, aprendamos a recibir. De pronto algunos dirán, ay, pero es que qué vergüenza con las demás personas yo recibir la libra de amor. No, hay que aprender a recibir también la libra de amor. Hoy yo necesito, de pronto yo mañana seré el que le esté dando al otro la libra de amor. Pero aprendamos también a recibir. Eso es ser humilde. Entendiendo quién es el que finalmente me dio esto. El Señor. Es aprender a recibir.
empezar a entender. Cuando yo estaba en Corea me daban, miren, yo sé que nada de lo que yo tengo aquí vestido lo compré yo. Alguna ropa me la compró mi hermana de regalo, otra ropa me la compró mi suegra. Si mi suegra me regala ropa, ella me dice, tome, y yo, bueno, gracias. ¿Y yo qué podría hacer? No, qué orgullo, no, qué rabia, no, yo tengo la plata para comprarlo. Señor, gracias. Y oro por mi suegra, oro por Sara, oro por los que me den. La mayoría de las cosas que yo tengo en mi casa no las compré yo. Obviamente tampoco me las robé. Me las regalaron. Las tengo regaladas. La casa en la que yo vivo, el Señor es quien provee. El auto que yo tengo, ¿ustedes creen que yo pago por eso? No, el Señor es quien me provee todo eso. El Señor me lo provee. ¿Y yo qué hago? Señor, gracias. Señor, gracias. Yo necesito eso, gracias. Yo necesito aquello, gracias. Es aprender a recibir. Listo. Sigamos. 11. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Entonces, la palabra nos dice que Jesús le dice a sus discípulos que vayan a las ciudades, busquen a alguien que sea digno de recibir la palabra, es decir, que esté dispuesto, no tanto como que, sí, él es digno, tiene mucho valor, es muy juicioso, no, sino que esté dispuesto a recibir la palabra. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces vemos que Jesús les dice, vayan a las casas, ¿cierto? Saluden, no es por la casa, sino que es llevar la palabra. Y por eso yo siempre, ustedes van a darse cuenta, si yo voy a la casa de ustedes, yo siempre oro, Señor, por favor, haz que tu palabra llegue a este lugar. Señor, por favor, haz que tu paz llegue a este lugar. Y si no la quieren recibir, ¿para quién es esa bendición? Para mí. Yo por eso siempre oro, para acumular bendición para mí, para llevar más bendición para mí. Y obviamente mi primer anhelo es bendición para ese hogar. Entonces, tenemos que llevar la palabra y tenemos que buscar personas a quienes darles el shalom de Dios, la paz de Dios. Una paz que no es solo del corazón, sino un bienestar, ¿qué? General, entero, completo. Ahora, ¿por qué Jesús está siendo claro con esto? Porque cuando nosotros llevemos la palabra, lamentablemente no todos la van a recibir. No todos van a recibir la palabra. Y por eso es que Jesús dice, no se preocupen, si donde ustedes vayan, esa casa, no son dignos, no reciben la palabra, no reciben el evangelio, ¿ustedes qué tienen que hacer? Sacudirse el polvo del calzado, digámoslo así. ¿Qué significa eso? Hay una práctica judía que cuando ellos van a regiones gentiles, ellos cuando vuelven a Israel no quieren ensuciar la tierra de Israel con tierra gentil. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen? En ese lugar se sacuden el calzado. Jesús, ¿por qué está diciendo? Está diciendo, esta tierra es pagana, esta casa es pagana, esta persona no quiere recibir a Cristo. Es como una condenación, un juicio que ellos están haciendo sobre ellos. No tiene interés en la palabra. Entonces, ¿qué dice Jesús? El Jesús que nosotros decimos que es el tierno, el Barney, el que solo es amor. ¿Qué dice Jesús? Que va a venir un juicio sobre ellos, que es peor que Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Llevar la palabra al que sea. Y ya las consecuencias están en la decisión del otro. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Y Jesús lo dice como mandamiento, llevar la palabra. Llevar la palabra. ¿Listo? Entonces, durante todo este tiempo vamos a hablar un poco acerca de la evangelización, de la importancia y de la necesidad y del mandamiento del Señor de llevar la palabra. Todos aquí tenemos la obligación, el mandamiento de llevar la palabra, primeramente a los que nos rodean y luego a otras naciones, pero primeramente a los que nos rodean. Llevemos la palabra. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar y pedirle al Señor que por favor nos permita ser conscientes de la importancia de esta misión.
y que nosotros empecemos desde Colombia, que empecemos desde nuestros hogares, que empecemos a transformar a los que nos rodean. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús,